Aquella noche del 14 de agosto de 1791 era cálida y se presentaba preñada de sangrientos y oscuros presagios en la llanura del norte de Saint-Domingue. Estamos hablando del día en que empezó la revolución haitiana, la revolución que resultó en la abolición de la esclavitud y en la proclamación del primer imperio de Haití. Ese día se reunieron diferentes representantes y dirigentes de los esclavos negros a comenzar su rebeldía contra los amos blancos, aquellos que eran dueños, dominadores y propietarios de todas las plantaciones azucareras y cafeteras de la región. Realizó entonces un ritual con más de 300 negros tocando tambores y congas. Danzaban e invocaban su propia revolución. Este era pues un rito de danza vudú, un ritual consagrado a Dambaya Owedo, que era la serpiente, el dios serpiente masculino. Durante toda la noche danzaron y danzaron sin agotamiento, mientras la noche se cargaba de conmovidos presentimientos. Entre ellos se decía que ya había llegado la hora de su propia liberación. Era la hora de arrasar con toda la tierra, incendiar todas sus propiedades para empezar a conocer su propia libertad. Cuando conocían la cosmovisión y la religión de los amos, que de otra forma eran parte del cristianismo, sacrificaron un cerdo y con su sangre se untaron su rostro, mientras danzaban e invocaban a sus propios dioses. Durante esa noche hubo una tormenta eléctrica. Del cielo caían rayos y relámpagos, las cuales eran interpretados por la Mambo, que era la sacerdotisa vudú, quien dijo el siguiente juramento: el buen Señor que creó la tierra, que nos da la luz desde lo alto, que soporta el océano y hace el trueno rugir. Escuchar bien todos ustedes, este Dios oculto en las nubes nos observa. Él ve todo lo que el hombre hace. El Dios del hombre blanco lo llama a cometer crímenes. Nuestro Dios solo pide obras buenas hacia nosotros. Pero este Dios que es bueno ordena venganza. Él dirige nuestras manos, Él nos ayudará. Tiren la imagen del Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas y escuchen a la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros. Esa misma noche comenzó la rebelión. Los esclavos empezaron a matar a sus amos. Esa misma noche, el pueblo negro y esclavo de Haití utilizaría al diablo, utilizaría el terror, utilizaría el miedo de sus propios amos para untarse de sangre y conquistar su propia libertad. Si bien el pueblo haitiano estaba liberándose de generaciones enteras en donde fueron violentados, esclavizados, abusados, cuyas mujeres fueron violadas, cuyos hijos eran maltratados y estuvieron expuestos a cualquier tipo de crueldad, y en esa noche, a través de sus propias danzas, de sus propios ritmos, de sus propias imágenes, pero al mismo tiempo desde una estrategia de poder utilizar la sombra del otro para poder conquistar y poder liberar sus propias cadenas, al mismo tiempo terminarían haciendo lo mismo que el amo. Es decir, terminarían violando a las mujeres blancas, matando a los niños, arrancándoles las cabezas y utilizándolas como bandera. Y como nos dice Nietzsche, aquel que pelea con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en uno. Hoy vamos a hablar de esas proyecciones que hacemos en el otro y que al proyectarlas afuera terminan esclavizándonos. Hoy vamos a hablar de una imagen arquetípica que lo vamos a encontrar en todas las culturas, que a veces nos genera terror, que a veces pareciera que nos genera libertad, a veces pareciera que nos invita a la transgresión y a veces parece que caemos en sus propias trampas y sus propios engaños. Hoy vamos a hablar del arcano número 15. Hoy vamos a hablar del diablo. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Primero me gustaría agradecerle a todas las personas que han seguido este proceso creativo que estamos compartiendo, que estamos abriendo en nuestros episodios, en nuestro podcast Reimagina.
Ya estamos llegando al arcano número 15, que de una otra forma es el último ciclo de los arcanos mayores. Como hemos visto en los diferentes capítulos, el primer ciclo empieza con el mago hasta el carro y el segundo ciclo empezó con la fuerza hasta el arcano de la templanza. Como habíamos visto y como hemos venido desarrollando en los diferentes capítulos, del mago hasta el carruaje, estamos hablando de las etapas primarias de la psique, de las primeras relaciones simbióticas, de la relación con el padre, con la madre, y así con diferentes aspectos que son fundamentales en nuestro proceso, digamos, de desarrollo psicológico. Y que constantemente, más allá de que pensemos que es una línea, hace parte de los aspectos fundamentales, a los cuales volvemos siempre con diferentes miradas, con diferentes perspectivas, pero como a veces de una u otra manera también nos acercamos a ellos desde la circularidad, por así decirlo, en donde la propuesta y la invitación es que cada vez que vayamos a ver o encontrarnos con estos arquetipos fundamentales, pues lo hagamos desde otros lugares, desde otras miradas, pues de otra forma, en la medida en que vamos transformándonos y vamos moviendo nuestras propias imágenes, conociéndolas, explorándolas, haciéndolas un poco más amplias, pues el acercamiento a los diferentes arcanos, a los diferentes arquetipos que nos constituyen, que nos influyen, que nos movilizan, pues va cambiando también. A veces sentimos que no hay cambio, a veces sentimos que se estancan, y ahí también es interesante que podamos contemplar esa quietud. Después veíamos el encuentro entre la fuerza hasta el arcano de la templanza, que en otra forma nos hablaba de los primeros, digamos, encuentros con la individualidad, con ese proceso de individuación, con ese encuentro con nuestra propia particularidad, con nosotros mismos. En ese sentido empezábamos con esa confrontación con nuestra parte animal, instintiva, intimidad, el encuentro con la muerte, la perspectiva y muchas veces la enajenación del ego, el encuentro con la muerte, con el dolor, y posteriormente lo veíamos con la templanza, la gestión, la administración de nuestras propias aguas, de nuestra propia libido. Ya aquí, en el arcano número 15, vamos a empezar con los arcanos que nos vinculan con lo trascendental. Y eso es interesante. Primero, preguntarnos por qué el diablo es el primer arcano cuando se trata, digamos, de esta conexión con los aspectos trascendentales de la existencia. Y por otro lado, interesante que nos preguntemos qué es lo que pensamos, qué es lo que entendemos por lo trascendental. En la psicología junguiana vamos a hablar de la función trascendente, como ese movimiento que nos invita, que nos permite y que genera esa transformación que la psique necesita. Recordemos que desde la psicología junguiana, desde la psicología profunda, entendemos que la función trascendente tiene que ver con ese proceso de puente, de integración, de diálogo, de encuentro entre lo consciente y lo inconsciente, que de una otra forma da lugar a una síntesis, que da lugar a ese estado de comprensión, a ese estado de contemplación en donde uno logra ver sus diferentes partes, tanto, digamos, más sutiles como las más densas, las más positivas como las más negativas, aquello que es claro pero también que es contradictorio. En ese sentido, digamos que la función trascendente nos invita a poder conocer, aceptar también nuestra propia naturaleza tal y como es. Podríamos decir que es un mecanismo, la función trascendente, que facilita el encuentro entre las partes opuestas de nuestra propia psique, de nuestro propio mundo interior, y que en otra forma posibilita el proceso creativo y la conexión con la totalidad. Pero no visto aquí la totalidad como el absoluto, sino permitiéndonos reconocernos a nosotros mismos con todas nuestras partes, que algunas veces se desfragmentan, a veces están rotas, algunas veces están inclusive perdidas o olvidadas. Entonces, en este nuevo ciclo que vamos a estar empezando, en esta exploración de lo trascendente, vamos a estar viendo que la puerta a este ciclo lo va a abrir el diablo. Después vamos a encontrar la torre, después vamos a encontrar la estrella, después vamos a encontrar la luna, el sol, el juicio final y el mundo. Así que es interesante, vamos a empezar este nuevo ciclo, como siempre, haciéndonos preguntas, contemplando las imágenes, contemplando la estética, contemplando el color, contemplando los relatos,
¿sí? Porque si algo es interesante que podamos ver el tarot, es que el tarot es una especie de tecnología estética, de tecnología, de máquina creativa, como hemos venido viendo en los diferentes capítulos. Entonces podemos ver que cada artista, cada época puede, digamos, comunicar y expresar el tarot desde unos lugares muy particulares, desde cada artista, cada generación, cada movimiento, cada inclusive tradición espiritual. Entonces es muy interesante cómo el tarot se convierte en una especie de máquina que nos permite crear poesía, escritura, encontrar misterios, explorar tradiciones, explorar mitos, relatos. En ese sentido, pues estudiar el tarot es un ejercicio artístico, no es una ciencia en el sentido en que sea medible y cuantificable y de que de otra forma vamos a encontrar el algoritmo o la respuesta o vamos a encontrar el método o la única forma establecida de utilizarlo, sino que todo lo contrario. El tarot es una obra de arte en constante proceso de creación. Se crea, se inventa a sí mismo en cada generación, en cada época, en cada autor de forma particular. Y la invitación también con todo este proceso es que podamos encontrar los medios en que cada uno de nosotros dialogue con ese mundo imaginario, con ese mundo simbólico, con ese mundo del color, con ese mundo de los arquetipos, con ese mundo de los símbolos y de los signos inclusive, y nos permitamos también adentrarnos y desarrollar estas actitudes, estos valores, estos principios que en otra forma son como tesoros, ¿no? Riquezas que vamos encontrando en nuestra propia exploración con el arte que propone el tarot. Entonces yo creo que el tarot es muchas cosas. El tarot tiene muchas miradas, tiene muchas maneras de acercarnos. Y lo interesante y la gran propuesta que estamos haciendo acá, que es una propuesta que ya ha venido desarrollando diferentes autores y diferentes terapeutas de enfoque junguiano, es que también podamos utilizar el tarot para explorar nuestra propia alma, nuestra propia psique, y a partir de allí también poder desarrollar las funciones como es la intuición, el sentimiento, el intelecto y la sensación, como también las diferentes potencias, sobre todo y principalmente la potencia creativa, que desde una mirada tanto personal como, digamos, terapéutica y profesional, considero que es la mayor herramienta que tiene el ser humano, ya que esta capacidad que tenemos creativa la podemos desarrollar tanto en el campo de la ciencia como en el campo del arte, como en el campo de las relaciones humanas, pero sobre todo, y pues creo que es desde la mirada que me parece más fundamental, es cómo podemos conectar con el poder creativo en la relación con nuestra propia existencia, es decir, hacer de nuestra propia vida, como diría Michel Foucault, una obra de arte. Y esto no es tanto como para creernos únicos o para inflar el ego o para pensar que somos diferentes y que somos completamente originales desde una mirada egocéntrica, sino es que podamos llevarlo a un plano íntimo, a un plano personal y a un plano que tenga sentido y que nos permita también ayudar, digamos, a ordenar y darle forma a esas dimensiones que muchas veces nos rompen, nos desfragmentan, a los diferentes retos que experimentamos en la vida, en la existencia, y que de una otra forma el arte nos ayuda, nos sostiene también, ¿no? Nos guía, se convierte en un hilo que da forma, nos convierte en una cuna a veces, se convierte en una nave, se convierte en un medio, se convierte, si lo viéramos desde el tarot, a veces en ese carruaje que nos transporta y transporta el alma mismo. Bueno, para entrar entonces en el arcano del diablo, quisiera que empezáramos con el ejercicio que estamos proponiendo, y es: contemplemos la imagen que hemos realizado con Junior, la ilustración, para representar esta fuerza arquetípica. La ilustración que tenemos como portada de este capítulo nos muestra a Xochipilli. Lo hemos representado como una especie de diablillo en forma de hongo que alrededor de sí están floreciendo la flor del floripondio. En las tradiciones amazónicas se dice o se le llama al floripondio como la diosa de la locura,
Es una medicina que tiene unos usos y unas formas de administrar muy particular. Generalmente se utiliza para activar el mundo de los sueños. Solamente con su olor, solamente con su presencia, es una planta que ya transmite cierta sabiduría y activa ciertas partes del cuerpo, sobre todo el mundo sensible. Algunas tradiciones ya mucho más profundas y con ciertos niveles de entrenamiento, porque es una planta muy poderosa, se dice que la toman de ciertas formas y induce a unos procesos que inclusive pueden durar días o semanas enteras en ese viaje del alma. Entonces una planta muy poderosa. También de una forma un poco más negativa se ha utilizado como escopolamina para básicamente enloquecer a las personas y poder estafarlas, robarlas. Entonces es una planta que, como vemos, es una flor que tiene una naturaleza y unas potencias, unas capacidades muy muy particulares. Entonces tenemos a Xochipilli florecido a través de las flores del floripondio. Y Xochipilli es un dios de la tradición mexica, los que algunos conocen como la tradición azteca, pero que su verdadero nombre es mexica, es el nombre ancestral que hoy en día ya se está recuperando con sus prácticas, con sus saberes. Y Xochipilli significa, Xochi es flor o florecimiento y Pili significa príncipe o niño. Entonces nos habla básicamente de un arquetipo muy interesante que es como el príncipe del florecimiento, el príncipe del éxtasis. Al mismo tiempo, las representaciones arqueológicas que tenemos de Xochipilli nos lo muestra con hongos, nos lo muestra con diferentes flores enteógenas, con diferentes plantas, como lo es el tabaco, como es el ululuqui, como son los hongos psilocibines. En fin, Xochipilli vendría a representar ese dios del florecimiento, del éxtasis, de las plantas enteógenas, de la trascendencia. Al mismo tiempo era un dios vinculado con la sexualidad, sobre todo con la diversidad sexual, con la homosexualidad. Entonces nos pareció interesante utilizar o representar a Xochipilli en el arcano del diablo, porque cada época y cada tarot va a tener sus propias imágenes. Entonces, si vemos por ejemplo el tarot de Marsella, vamos a encontrar más que nada al diablo desde la representación del cristianismo, pero si por ejemplo vemos el tarot celta, vamos a encontrar de repente al fauno. Si vemos diferentes representaciones, por ejemplo nórdicas, vamos a encontrar más que nada a cernunos. Entonces cada tradición tendrá sus propias imágenes, sus propias formas de representar al diablo como único, a veces como los diferentes diablitos o los diferentes seres, a veces malos, malignos, a veces un poco más pícaros. Y eso es muy interesante que podamos estudiarlo, que podamos ver cómo cada folclore, cada cosmovisión tiene sus propias imágenes. Pero no obstante también emerge un problema en esto y es el diálogo, el encuentro entre culturas. Entonces, por ejemplo, el cristianismo o las tradiciones monoteístas en algunos momentos han visto a Xochipilli como un diablo, como un demonio, ¿sí? Sobre todo pues vinculado a estados alterados de conciencia, vinculados a la sexualidad. Entonces, desde una cierta mirada, desde el tabú o desde la represión o desde la negación, pues podemos ver que mientras para una cultura algo representa a un dios con un cierto florecimiento, con unas ciertas dinámicas, con una cierta naturaleza, para otras culturas esa misma imagen puede ser entendida como la proyección del mal, como la proyección de lo maligno, como la proyección de lo negativo. Y eso es un fenómeno que podemos encontrar a lo largo de la historia, en ese encuentro con el otro, ¿sí? Es decir, cada persona, pero al mismo tiempo cada cultura tiene sus propias imágenes. ¿Qué sucede cuando me encuentro con el otro, radicalmente otro? Cuando el otro es diferente, cuando el otro, tanto en su particularidad como en su cultura, se moviliza con otras imágenes. Entonces, por ejemplo, si el diablo en la tradición cristiana estaba vinculado con el pecado, con el tabú sexual, con la represión, con las pasiones mundanas, con la maldad del ser humano, como de repente en otras culturas, como podría ser el folclore nórdico, como pueden ser las tradiciones celtas, como pueden ser las diferentes culturas nativoamericanas o de América del Sur, etc., encontramos otras cosmovisiones con otras imágenes, con otras formas de entender inclusive el bien y el mal, o entender la diversidad de fuerzas o la diversidad de órdenes cósmicos. ¿Qué sucede al encontrarse?
Y esto es interesante, sobre todo cuando vemos ese encuentro entre el monoteísmo y el politeísmo, que ya también va a tener otra dinámica. En el monoteísmo nosotros vamos a encontrar que radicalmente hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Sí, o hay un Dios que es el verdadero y todos los demás van a ser falsos, o por ende van a ser una especie de trampa, una especie de engaño que haría parte de ese otro Dios malo que vendría a ser el diablo. Sí. Pero cuando nosotros vemos otros folclores nos vamos a dar cuenta que, bueno, quizás se entiende que haya una unidad o que haya una fuerza innombrable que originó todo, pero no obstante vamos a encontrar también una diversidad de fuerzas arquetípicas que van a estar representadas a través de los dioses, y estos dioses pues van a tener diferentes naturalezas. A veces pueden ser buenos y malos, a veces van más allá del bien y del mal, a veces van a representar la naturaleza humana, pero a veces van a representar la naturaleza animal, pero también puede representar la naturaleza de las plantas o la naturaleza de los planetas. Y en ese sentido pues vamos a encontrar también que el estudio de las mitologías con sus propias riquezas, ¿no? Tanto el monoteísmo como el politeísmo, lo que en el fondo también nos está invitando es a entender nuestras propias naturalezas, el encuentro con lo diferente, el encuentro entre la construcción de ciertas verdades con otras verdades, ¿sí? Cual pues es muy interesante que hoy en día podamos acercarnos al encuentro con lo diverso, con lo que llamamos en filosofía la alteridad. Pero que no obstante, si nosotros vemos un poquito, contemplamos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que este encuentro también ha sido el motivo de guerras, de conflictos, de masacres, de asesinatos, de genocidios, y que es algo que ha venido pasando y que sigue pasando. Pero entonces aquí es interesante que nos preguntemos qué es el diablo, ¿sí? Primero pues preguntarnos también qué tantas representaciones del diablo conocemos, con qué lo podemos relacionar. Entonces uno puede ver, no sé, ustedes, pero pues personalmente yo cuento con una abuelita que tiene una cantidad de relatos de espíritus, duendes, seres mágicos, fuerzas que se movían en la finca, historias de seres que aparecen en sueños, que aparecen en medio de la noche, ¿no? Que es parte un poco de estos folclores también latinoamericanos, en donde el diablo tiene una cantidad de anécdotas. Por lo menos en Colombia el diablo va a tener diferentes cuentos en los llanos, en la Sierra Nevada, en el Caribe, en el Pacífico colombiano, y que de una otra forma pues el diablo suele estar hablando también de esos engaños de la naturaleza humana, de las trampas, de las tentaciones, de la picardía, ¿no? Al mismo tiempo, pues uno puede ver, digamos, que cuando hablamos del diablo también podemos estar hablando de duendes, de esos seres que a veces vienen a robar o a quitar. Entonces ahí es interesante, ¿no? Como qué imágenes me llegan cuando yo pienso en el diablo, ¿sí? Podemos verlo también desde las religiones, ¿no? Los diablos van a tener un cierto lugar muy particular en el budismo, vinculados a Maya, el dios de la ilusión, que a través de diferentes imágenes tienta a Buda. Vamos a ver que en el cristianismo el diablo, Satanás, va a ser esa alteridad de Jesús, que lo va a llevar también a la tentación cuando está en el desierto. Le va a decir que él tiene el poder de convertir las piedras en pan. Y al mismo tiempo pues sería como ese obstáculo en el proceso y en la misión y el propósito que tenía Jesús en su propio camino, digámosle así. Vamos a encontrar muchas versiones, ¿no? Vamos a encontrar en la mitología griega Pan, el dios que más adelante hay una obra que recomiendo mucho de James Hillman que se llama Pan y la pesadilla, una obra donde va a relacionar al dios Pan con el pánico, ¿no? Y con los terrores nocturnos. Acá es interesante. Primero, de una perspectiva así bien personal e íntima, preguntarnos con qué imágenes del diablo crecimos.
Bueno, si estuve de repente bajo una influencia más cristiana, evangélica, adventista, o si estuve más desde una dinámica vinculada a los relatos latinoamericanos, o si de otra forma me he interesado más las imágenes desde el budismo. Ahí es interesante que nos preguntemos, ¿no? Como, ¿qué imágenes me llegan cuando yo pienso en la palabra del diablo? Pero también ver qué sensaciones emergen en mí. ¿Sí? Este es un arcano que en otra manera muchas veces no es sencillo de abordar, ¿sí? A veces puede ser confrontativo, a veces puede generar miedo, terror, ¿sí? También veamos interesante qué imágenes o qué representaciones me llegan a través del cine, ¿sí? Entonces veamos las películas de terror. Hay otras imágenes de inclusive del diablo que viene a través de películas de humor, ¿sí? Donde el diablo pues tienta y genera pruebas, y entonces lo que le va pasando a las personas con estas pruebas y estas tentaciones que induce el diablo. Entonces, bueno, el diablo de otra forma puede tener una carga energética que nos transporte al drama, al terror, al miedo, al pánico, al misterio, al tabú, a la moralidad, al folclore. Entonces ahí es interesante que podamos ver la importancia de la simbología del diablo en las construcciones míticas, en los relatos. Pero bueno, llevado a un plano mucho más psicológico también es cuál es mi relación cuando aparecen estas imágenes. Sobre todo preguntarnos cuando aparecen en pesadillas, ¿sí? ¿Qué imágenes me vinculan a mí, por ejemplo, con lo siniestro, con el terror, con el pánico, con el miedo, ¿sí? Si el diablo apareciera, pues ¿cómo se me apareciera? ¿Sí? Porque es diferente que se le aparezca al diablo a un monje de la Edad Media, a que se le aparezca al diablo a una viejita campesina de los llanos, a que se le aparezca al diablo a un monje budista, ¿sí? O que se le vincule al diablo a una persona atea, que se le aparezca al diablo a una persona atea en un sueño. Entonces, ahí es interesante, ¿no? Desde dónde se me aparece, o desde qué imágenes se me acerca, o cuando estoy viendo un libro, cuando estoy viendo una película, ¿sí? De qué forma aparece y qué sensaciones evoca en mi propia psique. En la mitología cristiana, por ejemplo, nosotros encontramos al diablo como Lucifer, ¿sí? Y ese es un mito muy interesante. Quiero de repente entrar acá como a profundizar mucho en cada detalle de esa simbología, porque entender la dinámica simbólica, espiritual, mítica, inclusive los misterios del cristianismo en imágenes como el diablo, pues es fundamental. Pues imagínense qué sería el cristianismo si no estuviera el diablo. O sea, no habría drama, no habría epopeya, no habría lucha, no habría tensión, no habría nada. O sea, no habría cristianismo, básicamente. Entonces es interesante, por ejemplo, que en la mitología cristiana el diablo representa un ángel. Primero que nada es uno de los ángeles más bellos, es el ángel de la belleza, es el ángel de la luz, es el ángel que, mejor dicho, el más bello entre todos los ángeles. Pero en otra manera representa el ángel que cae. Entonces ahí es interesante que nosotros veamos que cuando hablamos del diablo también podemos estar hablando de esa caída. ¿Qué significa la caída de un ángel que de una otra forma representaba lo más bello, lo más alto, lo más supremo, el mejor de todos los ángeles? ¿Y cómo sería la caída desde ese lugar, ¿no? De otra forma, ya ahí podemos estar hablando un poco también de que cuando hablamos del diablo también estamos hablando, y podemos ver un poco el tema que hemos tratado en otros capítulos, que es el tema de la inflación. ¿Qué sucede cuando nuestro ego llega a estos niveles de conexión con la belleza, con la estética, con la perfección, con sentirnos únicos, irrepetibles, inigualables, los mejores, los más valiosos? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nos caemos o nos movemos de esos lugares? Entonces ahí vemos un poco que el diablo, Lucifer, es un ángel, pero no obstante es un ángel caído. Entonces se dice que Lucifer fue desterrado, fue despedido, en efecto por su orgullo y su arrogancia, que es lo que hablábamos en otros capítulos como la ibris, que lo veíamos en la mitología griega, el creerse superior a Dios, el creerse superior a los dioses o el creerse un dios.
pues de una otra forma era algo que de una otra forma lleva hacia un castigo, ¿sí? Que se porta mal, lo castigan. Y el diablo, pues de otra manera fue castigado. El diablo va a crear así su propia rebelión, con sus propios ángeles caídos, con los demonios que de otra forma pareciera que no hacen parte del orden de lo sagrado, del orden de lo bueno, del orden de lo bello. Y en ese sentido, pues el diablo va a hacer ese movimiento que va a generar esa polarización, ¿sí? Entre aquello que es sagrado, entre aquello que es profano, de aquello que es bueno, de aquello que es malo, aquello que es elevado, aquello que es bajo y, digamos, superficial, subterráneo. Y en ese sentido, pues podemos ver que si lo viéramos abstractamente, en todas las culturas vamos a encontrar diferentes personajes o el personaje que nos va a estar hablando de estos lugares subterráneos, de estos lugares oscuros vinculados a veces con la muerte, con los fantasmas, con el terror, con la destrucción, pero sobre todo pues también a veces vinculado con lo maligno, con aquello que hace daño, que destruye, que es cruel. Si vemos la imagen del diablo, el arcano número 15 en el tarot de Waite, aquí ya también es interesante que veamos cómo representan al diablo, ¿sí? Y qué hay detrás de esta representación, ¿no? Tanto en la época, pero también interesante pensar en el autor, pero también interesante representar en la tradición, ¿no? Recordemos que el tarot de Waite, pero sobre todo el tarot de Marsella, se inspira más que nada en el judeocristianismo. Y aquí vamos a encontrar el diablo como un ser hermafrodita. Podríamos pensar como ser hermafrodita o como una persona trans, pues de otra forma es un cuerpo que tiene un pene, pero también tiene senos, pero también tiene partes de murciélago, pero también tiene garras. Y de otra forma está en una especie de altar y tiene al frente de sí a dos pequeños diablillos, podrían ser dos faunos, podrían ser dos duendes, ¿sí? Que tienen como cuernitos, y estos están como sujetados. Podríamos pensar si están amarrados o si de otra forma están allí a voluntad, tienen los brazos ocultos, como si ocultaran algo, parecieran tener un rostro un poco pícaro, un poco malicioso. Y el diablo pues tiene de otra forma una antorcha, ¿no? Una antorcha de fuego. También podríamos ver que esto lo podemos vincular un poco con Prometeo, ¿no? Este dios que le entrega el fuego a los humanos y que es castigado por ello. En la representación del tarot de Waite, a mí me parece mucho más interesante, vamos a encontrar una imagen un poco más oscura. De otra forma, el fondo es completamente negro y vamos a encontrar una representación un poco más de Satanás, ¿no? Vemos la cabeza de carnero, las alas de murciélago. Aquí aparece mucho la simbología del murciélago, ¿no? Este animal nocturno. Aparece la imagen de las piernas peludas, lo bestial, lo animal. Podríamos también estar vinculado acá un poco a esa simbología de cómo en la mitología griega estaba el fauno, que era un ser mitad humano, mitad cabra. Cómo acá de repente ese dios del bosque pasa de ser un animal natural, digamos, de que nos habla un poco del dolor, del miedo, del abandono, de un ser un poco monstruoso en el bosque, pasa acá de repente a representar la naturaleza desde lo satánico, desde lo maligno, desde lo prohibido. Y tendríamos acá de repente a dos personajes, a un hombre y una mujer, que podríamos estar viendo también vinculados. Podemos acá también encontrar el mito de Adán y Eva, ¿no? La serpiente que tienta a Eva. Podemos encontrar acá que estos dos personajes están encadenados, pero sus cadenas parecen estar flojas. Es como que parecieran disfrutar de estar encadenados. ¿Qué tanto realmente están encadenados o qué tanto están disfrutando de este lugar? Vemos igual la antorcha, pero si en el tarot de Marsella la antorcha está hacia arriba, acá este fuego pareciera estar hacia abajo. Pareciera que iluminara o encendiera lo subterráneo, lo que está oculto. Vemos de otra forma también la desnudez de los personajes, ¿sí? Es decir, que es una imagen donde no hay tabú, o de otra forma se está rompiendo el tabú o se está visibilizando lo que está oculto, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer parecieran tener cuernos, que los cuernos suelen ser una imagen de la naturaleza, de lo instintivo, de lo primitivo, de lo arcaico, de aquello que revienta con su propia fuerza. Lo vemos por ejemplo en las imágenes del carnero en Aries, ¿no? Y están aquí, casi digamos al frente del diablo. Podríamos hacernos otra vez la misma pregunta.
¿Qué hace que esos personajes estén aquí? ¿Por qué están esclavizados, están jugando, se están divirtiendo, están siendo confrontados, están siendo torturados? Es una imagen que nos transmite el sadismo o el sadomasoquismo. Es decir, lo interesante es que podamos preguntarnos, ver, contemplar, ver qué nos transmiten los colores, qué nos transmite la sexualidad de la imagen, cómo nos transporta el género, cómo nos transporta la relación entre lo animal y lo monstruoso y lo humano, entre lo gris y lo oscuro, entre el fuego y la desnudez, ¿sí? Ahí es interesante, ¿qué nos transmite este arcano? Y preguntarnos de una u otra manera, ¿qué es lo que hay que, digamos, aprender, conocer en este arcano que de otra forma nos está dando la puerta, nos está dando ese primer ciclo a la conexión o la exploración con lo trascendental? Pues el diablo generalmente representa lo monstruoso, ¿no? Estos aspectos de la psique que no tienen forma, que parecieran ser rechazados, a veces atravesados por las heridas, ¿no? La humillación, la injusticia, la traición, el engaño. Pensemos, por ejemplo, en la caída de Lucifer como un ángel, la sensación de traición, de dejar de ser el más bello, el elegido, el más destacado de todos, a caer, ¿no? En las profundidades del rechazo, del destierro. De una otra manera, si lo vemos un poco arquetípicamente, el diablo es esa fuerza de la desobediencia, de la transgresión, lo que rompe ese orden de lo armónico, de lo sagrado, eso que parece ir más allá de lo que está establecido, eso que va más allá de la ley, eso que va más allá de la congruencia, eso que va más allá de lo moral, inclusive lo ético. Entonces es un arcano que nos habla de la transgresión del deseo también, ¿no? Y de esta búsqueda que constituye también nuestra propia naturaleza, que es lo que hace que Eva desee comer del fruto, del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero porque su propio pecado al mismo tiempo es comer de este fruto. Entonces pareciera que el diablo, y si lo vemos en el tarot de Waite, Eva está allí, o esta mujer está allí comiéndose unas pequeñas uvas, ¿no? Unas pequeñas frutas. ¿Qué hay en estas frutas? ¿Qué representa comer de esta transgresión? Entonces la naturaleza del diablo también nos habla de esa seducción, de ese engaño, pero al mismo tiempo es una tentación hacia otro estado, hacia otro lugar, hacia otro conocimiento, sobre todo un conocimiento que pareciera estar velado, oculto, o que pareciera estar prohibido. Entonces, en algunas culturas y en algunas tradiciones, pues el diablo va a estar representado como, por ejemplo, una serpiente, una araña, un murciélago, un insecto. Va a estar relacionado con ciertos olores, lo podrido, el azufre, los olores fuertes, los vapores, el ácido. Y es interesante, por ejemplo, en la cultura egipcia, nosotros vamos a encontrar que el dios del mal va a ser Set, que es el hermano de Osiris, que va a ser el que lo traiciona, ¿sí? Y en esta traición lo que va a hacer es que Osiris va a ser desfragmentado, lo veíamos en otros capítulos, ¿no? Va a ser desmembrado en 14 partes y regado por el río Nilo en diferentes fragmentos. Lo podemos ver también en la imagen de Jesús, ¿no? Como antes de ser crucificado tiene diferentes tentaciones en donde el diablo pareciera seducirlo y llevarlo más allá de su propio camino. Entonces acá es interesante cómo el relato nos está hablando de un cierto proceso también psicológico, ¿sí? Si tenemos un yo, si tenemos una conciencia, si tenemos un ego en constante diálogo con nosotros mismos, ¿cuál es esa otra parte de nosotros que pareciera no ser nosotros y que nos lleva hacia otros lugares que no somos, por así decirlos? Pero que de otra manera, y acá lo interesante es que veamos cómo esto se suele proyectar, ¿sí? Entonces el diablo generalmente está afuera, el diablo es el otro, el diablo es lo desconocido, el diablo es el monstruo, el diablo es el malo, el diablo es el que engaña, el diablo es el que encarna toda la naturaleza oscura, pero cultural y muchas veces individualmente estamos acostumbrados a ver el diablo afuera. Entonces, si el diablo está afuera, vamos a ver que el diablo es una especie de tecnología simbólica para proyectar los aspectos que rechazamos de nosotros mismos, los que en la psicología junguiana le vamos a llamar la sombra. Si ustedes, por ejemplo, ven algunas películas que están vinculadas con lo demoníaco, pues podemos encontrar, por ejemplo, el personaje del vampiro. Sí, veamos que también acá encontramos ese interesante que en el tarot veamos las alas de murciélago, ¿no? Esos animales de la noche. Y en el vampiro pues vamos a encontrar un ser que generalmente es eterno,
pero es eterno no precisamente porque esté eternamente vivo, sino porque está eternamente muerto, está constantemente habitando en las sombras, en la penumbra, no tiene un alma, ¿no? No tiene un alma humana, y en ese sentido pues se alimenta precisamente de la sangre, de lo que tiene vida. El vampiro chupa sangre. Y si ustedes ven, es muy interesante también desde una mirada junguiana cuando uno analiza las diferentes películas, los diferentes libros, las diferentes obras a la hora de representar al vampiro. Vamos a encontrar, por ejemplo, el vampiro de Drácula de Bram Stoker. Es un Drácula que transmite sensualidad, conocimiento, sapiensalidad. Es un personaje que seduce, que antes de matar y antes de alimentarse la sangre del otro, quiere conocerlo, quiere enamorarlo, quiere llevarlo hacia su propia trampa. Pero también podemos encontrar otro tipo de representaciones de vampiros, como por ejemplo encontramos a Nosferatu, ¿no? Nosferatu es todo lo contrario. Nosferatu es un vampiro que nos va a llevar más que nada al terror, a lo putrefacto, a la decadencia, al lado más oscuro y más monstruoso y la estética más terrible de la existencia, ¿no? Recomiendo mucho ver la última película de Nosferatu, sobre todo por la relación entre el alma y la búsqueda de ese aspecto más oscuro de la naturaleza, ¿no? En ese matrimonio, digamos, sagrado entre el alma con la muerte. Entonces es muy interesante verlo también desde ese lenguaje simbólico, ¿no? ¿Qué parte de nosotros tiende a la naturaleza oscura? ¿Qué parte de nosotros se ve tentado a ciertos conocimientos? ¿Qué pasa con nuestra naturaleza, digamos, salvaje, instintiva, animal? ¿Qué pasa con toda la naturaleza, digamos, que rechazamos y consideramos que no es parte de lo humano, ¿sí? Y que de una manera podemos verlo en la historia, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta de que somos hijos de una historia y que esa historia, más allá de la ciencia, la historia como ciencia y como relato, sino la historia como experiencia de la especie, de nuestra especie, como criaturas, pues vamos a darnos cuenta que toda esa información está en nosotros. Por ende, en nuestra sangre, en nuestra psique, está la capacidad y la potencia, así como de lo más sublime, lo más bello, al mismo tiempo está lo más denso, lo más oscuro, lo más decadente. ¿Qué pasa cuando esto nos confronta? ¿Qué pasa cuando esto aparece en sueños? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que, por ejemplo, pienso que horrible una persona que mata, pero me doy cuenta, por ejemplo, que mato simbólicamente a alguien? ¿Sí? ¿O qué pasa cuando yo pienso que es el otro el que es un criminal, pero de repente aparece un sueño donde yo soy un ladrón? ¿Sí? Entonces es muy interesante que podamos ver que la naturaleza de nuestra especie va a aparecer de alguna u otra manera en nosotros. Ese aspecto oscuro de la naturaleza, ese aspecto siniestro, muchas veces se convierte en pesadilla, muchas veces se convierte en pánico, muchas veces se convierte en miedo, muchas veces se convierte en parálisis, pero muchas veces también se convierte en una especie de negación que se va a convertir después en la construcción de una moralidad, de unos principios, de una etiqueta, que a veces pueden ser unos canales, digamos, creativos y unas extensiones muy interesantes frente a la existencia y la vida, pero que muchas veces también puede ser un simplemente engaño de no poder reconocernos en nuestra propia totalidad. Entonces, si me preguntan un poco como qué es lo que vemos un poco a la hora de conectarnos con el arcano 16 en este ciclo de lo trascendental, tiene que ver precisamente para empezar ese camino, para adentrarnos en el mundo de lo trascendental, pues lo más importante es empezar por reconocer nuestras propias proyecciones. Y eso no es nada fácil, porque muy chévere digamos, integrar cómo yo le proyecto a la vida belleza, alegría, risa, no sé, sabiduría, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que reconocer, por ejemplo, que yo también proyecto asco, o proyecto rechazo, o proyecto humillación, o que a veces me pueden llegar emociones o sensaciones de querer matar, o de querer odiar, o de querer negar, o censurar, o castigar, o vengar, o cuando tengo que reconocer mis perversiones, o cuando tengo que reconocer mis adicciones, tentaciones? Es decir, todos y cada uno de nosotros pues va a tener una sombra. En esa sombra, y eso sí es fundamental, es ver que Carl Jung no plantea la sombra solamente como
la fuente de maldad o malignidad o aspectos negativos de la naturaleza humana, sino que en la sombra también van a haber muchas cosas y muchas potencias creativas, valores, principios, ideas que no tienen que ser precisamente negativas, ¿no? Y que también muchas veces están en la sombra. Pero acá yo creo que con el arcano del diablo nos invita a ver eso que no queremos ver, o eso que estamos proyectando afuera, o eso que estamos viendo afuera, o eso que nos está doliendo del mundo, o eso que estamos negando del mundo, o eso que no queremos ver de la naturaleza, de la vida misma, y que está ahí adentro, a veces bloqueando, a veces demandando, a veces esclavizando, a veces paralizando, a veces moralizando, ¿no? Entonces el diablo es un espejo a ver esa otra naturaleza que muchas veces no queremos reconocer de nosotros mismos. Y para ver esto un poco de, digamos, de las dualidades o de las multiplicidades de la psique, también podemos ver por ejemplo, en la mitología egipcia nosotros encontramos a Ra. Y yo creo que esa es una de las imágenes más arcaicas de por qué a los diablos o al diablo le suelen ponerle cuernos. Y cuando nosotros vemos Ra, que era el dios solar, era el dios supremo en algunas épocas de la cultura egipcia, Ra como encarnación de la fuerza solar, como el dios solar, hacía el viaje, digamos, desde el sol de la mañana, el sol del mediodía y el sol de la tarde. Ya hablamos de esto en otros capítulos, pero aquí es interesante que veamos algo, y es que cuando llegaba la noche, Ra seguía su viaje a través de una barca por el inframundo, y cuando Ra estaba, digamos, atravesando toda la lucha por el mundo o iluminando todo el mundo subterráneo, llevando su fuerza solar por todo el mundo subterráneo, era representado como un dios con cuernos de carnero. Entonces ahí es interesante, vemos que en la mitología egipcia encontramos el dios solar, el dios del día, y ese mismo dios solar, ese mismo dios que creaba, que iluminaba, que orientaba, que traía la claridad y que traía todas las cosechas para la cultura egipcia, era el mismo dios que después iba a bajar por el mundo subterráneo y que iba a atravesar el mundo de los fantasmas, de la muerte, del oculto, de los misterios, de lo que generaba terror, ¿sí? Para entrar en ese ciclo eterno de los movimientos del sol. Y es muy interesante porque eso lo que nos va a ver es que el mismo Dios benevolente es el mismo Dios maligno, y eso también lo vamos a encontrar en los orígenes del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que, así como era benevolente con sus hijos, al mismo tiempo podía ser vengativo, y era un Dios que inclusive podía llegar a ser pasional. Entonces, en ese sentido, vemos cómo diferentes culturas también nos permiten entender nuestra propia dinámica simbólica interna. ¿Qué sucede con ese aspecto que a veces me es más fácil reconocer de la conciencia buena, pero cuando aparece eso que no es tan bueno, ¿sí? ¿Qué sucede, no? ¿Qué pasa con esos contenidos? ¿Dónde quedan? ¿Cómo aparecen en sueños? ¿O cómo se convierten en lapsus? ¿O cómo, de una otra forma, emergen en ciertas situaciones que muchas veces dice uno, pero bueno, ¿esto por qué me está pasando a mí? ¿O yo por qué estoy viviendo esto? Cuando de repente es interesante que veamos esas naturalezas oscuras, negadas, rechazadas, pero también verlas no solamente de un lente del juicio moral, como hay la sombra o el diablo nos habla de que tú eres malo y no lo estás reconociendo y que bueno, no. Es interesante también que veamos que en estos aspectos negados, que todos a veces por los mecanismos de la civilización, de la cultura, de la moralidad, de la estética, de lo que a veces llamamos inclusive como ese super yo, ¿sí? ese yo ideal que tenemos que cumplir, pues en ese yo siempre vamos a encontrar una sombra, un aspecto que en la medida en que lo exploramos, en la medida en que le damos lugar y forma a través de, en este caso, digamos, a través de la estética, a través del arte, a través de la escritura, también vamos a encontrar que en ese proceso de reconocimiento vamos a encontrar una cantidad de recursos y una cantidad de elementos que se pueden convertir en abono y en materia prima para nuestro camino. Carl Jung
estudió mucho esta diversidad de tradiciones y esta diversidad de culturas, y en otra forma también lo que intentamos explorar de la psicología junguiana es ver cuáles son esas bases en el inconsciente colectivo, pero que también nos está conectando con nuestras raíces, con nuestra historia. En ese sentido, cuando estamos abordando todos estos mitos, estamos tratando de entender qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que emergen de esto? ¿Cuáles son los malestares? Cómo nuestros propios relatos a veces nos pueden librar, pero también a veces nos están enajenando, nos están esclavizando, o nos están haciendo vivir estos loops, estos eternos retornos a unas ciertas dinámicas que pareciera ser el mismo drama, el mismo teatro, los mismos personajes. El bueno está allí, el malo está acá, y este es el que salva, y este es el que castiga, ¿no? Y nos damos cuenta y vamos como contemplando, y uno va diciendo, ok, es que esto es como un teatro, ¿no? Un teatro sagrado, a veces un teatro profano, a veces un teatro sin sentido, a veces un teatro en donde, no sé, se encarna el sentido. Entonces, hay acá lo interesante es que podamos ver también cómo esta dinámica entre digamos, las cosmovisiones paganas y las cosmovisiones monoteístas, esa relación de una otra forma vive en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo considero como, bueno, me oriento más hacia un monoteísmo, hacia una verdad absoluta, ¿dónde queda toda esa otra sombra de todas esas otras fuerzas, de todos esos personajes, de todas esas dinámicas que al final son metáforas de la vida interior del ser humano, ¿no? Y de nuestras dinámicas culturales? Al mismo tiempo, si yo me voy más hacia una orientación pagana, digamos, ¿qué pasa después con esa unidad? ¿Qué pasa después con ese centro, ¿no? Con esa dinámica del centro de la psique, o de la cultura, o la cosmovisión? Entonces, esto lo vamos a encontrar mucho en los estudios de Jung, los estudios de Freud y de muchos mitólogos y antropólogos de esta generación. De cierta forma, Jung va a proponer, y voy a citar aquí, dice: las fuerzas instintivas condenadas en el hombre civilizado son mucho más destructivas y por lo tanto más peligrosas que los instintos del hombre primitivo, quien en un modesto grado vive constantemente los instintos negativos. En consecuencia, ninguna guerra del pasado histórico puede competir con una guerra entre las naciones civilizadas en su colosal escala de horrores. Entonces, aquí lo que nos está invitando también es un poco a contemplar cómo, en la medida en que la civilización como que van creando cada vez más leyes, estructuras, constituciones, modos de ser, normalizaciones, estándares, ¿sí? Al mismo tiempo eso va generando cada vez una sombra, ¿sí?, de lo natural. Y lo natural, en la medida en que fluye y en la medida en que tiene sus propios ciclos, pues de otra forma va haciendo sus movimientos orgánicos. Pero la naturaleza, en la medida en que se reprime, se niega, se oculta o se pone por debajo de la estructura, pues va a terminar reventando con sus propias raíces para poder encontrar sus propios movimientos y sus propios ciclos. Entonces pareciera que a veces esta lucha entre civilización y naturaleza la vivimos por dentro. ¿Sí? Una civilización que busca constantemente crear unas estructuras y unas bases y un control y una manipulación y una seguridad y unos ciertos mitos de progreso y al mismo tiempo una naturaleza que quizás lo que está buscando es fluir con sus propios ciclos de vida, de muerte, de perecimiento, de florecimiento, de siembra, de cosecha, de experiencia, ¿sí? Que muchas veces la naturaleza se moviliza a través del encuentro de muchos arquetipos, ¿sí? El sol, la luna, las estrellas, los planetas, la primavera, el otoño, el invierno, ¿sí? Y es muy interesante que ahí vemos cómo las diferentes fuerzas arquetípicas dialogan y generan unos movimientos, y esos movimientos se dan unos ciclos que son naturales, y son naturales porque se dan más allá del control humano, ¿sí? Pero acá vemos cómo en la civilización constantemente estamos buscando controlar y manipular, y entonces si yo siento depresión, entonces me voy a tomar un medicamento porque yo ya no quiero sentir esto, y si yo tengo un duelo, entonces quiero dejar de sentir este dolor, y entonces me tienen que dar las 7 pastillas para yo quitarme este dolor de encima. Diferente a cómo, y aquí va la cita de Jung, en otras culturas los seres humanos, las criaturas que somos, estábamos más relacionadas con las diferentes fuerzas de la naturaleza, con los diferentes ciclos de la naturaleza, tal y como eran, ¿sí? Había menos, en la medida en que la civilización va tecnificándose, como que cada vez vamos controlando más aspectos que, en lugar de hacernos bien controlar, lo que va generando es como una sombra, una represión.
Entonces acá podemos ir viendo que este símbolo, esta representación, estas imágenes del diablo, pues puede tener muchas representaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diablo en el cristianismo puede estar a veces sujeto a hablarnos del tabú sexual, del pecado, de la naturaleza maligna. En la tradición griega, por ejemplo, Pan nos puede estar hablando de esta criatura que es mitad humano y mitad bestia, y en su particularidad, en su extrañeza, se siente abandonado y se pierde y se fusiona en el bosque en busca de su propia hada, y que va a encontrar la música y el proceso estético para contemplar la belleza y poder integrarse en esa conexión profunda con el bosque, con las hadas, con la magia. Sí, más allá del mundo de los humanos. Vamos a encontrar también que la mitología egipcia nos va a hablar del diablo, de estos aspectos más de una especie de ciclicidad entre el sol y la luna, entre lo diurno y lo nocturno. Vamos a encontrar que en el tarot de Waite el diablo nos puede estar hablando del encuentro con aspectos encadenados de nuestra propia naturaleza. Entonces hay muchas formas de que nosotros podamos acercarnos a estas imágenes del tarot. Lo más importante es que hablemos con esas imágenes. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos mueven? Bueno, el tarot me vincula con lo maligno, me da miedo, siento que hay unas fuerzas ahí negativas. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Sí? Hay algunos autores o algunas personas que invitan un poco más como a convertirnos en el diablo, a liberarnos a través del diablo. Yo creo que la propuesta junguiana lo que nos está planteando, y el tarot también, es ver que los diferentes arquetipos, las diferentes imágenes arquetípicas no son en efecto el yo, no son en efecto la conciencia individual, sino que son diferentes aspectos de nosotros, o diferentes aspectos de la naturaleza, diferentes aspectos del cosmos, de la vida misma, que hacen parte de ese proceso de autoconocimiento y de esas fuerzas que influyen en nuestro camino. En ese sentido, el diablo es una parte, y dialogar y dar lugar a esta parte es fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones budistas hay un lugar para el diablo. En el altar a todos los dioses hay un lugar para el diablo. En las tradiciones yorubas también hay un lugar para el diablo, porque el diablo tiene que tener su lugar, ¿sí? Diferente sea a que el diablo sea el que ocupe el lugar, ¿sí? O que el yo caiga en la ibris de considerarse el diablo, o de considerarse el Dios más bello, o en considerarse el ángel de la verdad. Y allí es cuando vemos que llegamos a esa polarización que nos habla la psicología junguiana, y es esa relación entre el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, ¿sí? Entre más alta sea mi inflación, más dura va a ser la caída, ¿sí? Por eso es muy interesante que podamos ver a Lucifer como una imagen de la ibris. Es un mito que nos habla de la arrogancia, de la soberbia, de la inflación, de la transgresión. Pero desde otro aspecto también, más allá de considerar al diablo como el malo del cuento, también es entenderlo como fundamental en el proceso mítico del desarrollo de la conciencia, porque al mismo tiempo la transgresión, la desobediencia, pues va a ser fundamental también para el crecimiento, para la evolución, para el desarrollo, para el movimiento de los ciclos. Y bueno, pues a alguien le toca el papel, ¿no? A algún personaje, a alguna fuerza le toca el papel de ser el que va por allá abajo, experimenta la caída, experimenta las partes más subterráneas, las partes más negadas, el terror. Y también interesante que ese sea al Dios de la luz, al ángel de la verdad, al ángel de la belleza, al ángel que en otra forma era el favorito de Dios. Entonces, como que a ese es el que le toca ir por allá abajo, a esos mundos inconscientes, hacer esos viajes hacia lo subterráneo, para ver pues hasta qué punto es realmente el ángel de la verdad. Bueno, y de esto vamos a estar también hablando en el siguiente capítulo, de la caída, que pues va a estar también representado en el arcano de la torre, pero de una forma muy diferente. Entonces los invito a que veamos el próximo capítulo. Quiero también proponerles, como parte de este ejercicio artístico que estamos llevando desde el tarot, también visto como una herramienta psicoterapéutica. Acá es interesante que primero pues cada persona es libre de poder encontrar los movimientos que generan en sí las imágenes de las diferentes culturas, o de los diferentes arcanos, o de las diferentes representaciones del tarot en torno al diablo. Acá es interesante que también podamos verlo en relación a ese proceso creativo.
¿Qué sucede cuando aparece el diablo y estamos haciendo una exploración, una consulta sobre nuestro propio proceso creativo? Entonces el diablo también podemos verlo en ese sentido como esos aspectos que estamos reprimiendo de nosotros. Esa naturaleza natural, esa naturaleza del bosque, lo primitivo, lo instintivo, de los ciclos, que a veces necesita morir, a veces necesita florecer, a veces necesita expresarse, a veces necesita vincularse con la sexualidad, con lo orgánico, con lo que está más allá del mundo civilizado, digámosle así, o más allá de lo moral, o más allá del deber, o más allá de lo establecido, ¿no? Entonces como que podamos ver también a qué me invita a crear el diablo, ¿sí? O cuáles son mis poderes creativos, mis capacidades creativas que no estoy expresando y que estoy satanizando, o que estoy pensando que no puedo, o que estoy pensando que solamente son de otros, o que solamente el que tiene talento puede, o que solamente el que tiene plata, o el que tuvo mejores oportunidades, o etcétera. Una cantidad de excusas que hacemos muchas veces para llevar hacia la sombra, de forma consciente o inconsciente, las capacidades creativas. Entonces también es interesante que podamos ver este arcano como una invitación a liberar. Y para eso pues la invitación es que podamos conectar desde el arte, desde la escritura, y poder reconocer qué aspectos de mi propia naturaleza estoy esclavizando, cuáles son mis propias cadenas, qué aspecto de mi naturaleza considero satánica, inmoral, rechazo, me genera asco, desprecio, qué aspecto de mi sexualidad, por ejemplo, estoy viendo como prohibida, como negada, qué aspecto me cuesta reconocer, qué proyecto en el otro, ¿no? Sobre esta naturaleza, o no solamente en el otro como individuo, sino como institución, como persona, como colectivo, como etcétera. Entonces ahí es interesante que podamos hacer esto. Esto lo podemos hacer desde la escritura, lo podemos hacer como un ejercicio de poder identificar, poder desarrollar desde la propia experiencia. También ver si ha aparecido en los sueños, ¿no? Diferentes imágenes que me cuesta reconocer o que me movilizan, me llenan de terror, de miedo, de tabú. Entonces aquí es interesante que podamos hacer ese trabajo con la sombra. Lo podemos hacer desde los sueños, desde la escritura, desde un diario personal también enfocado en ver durante el día qué aspectos me cuesta reconocer o me movilizan hacia aspectos negativos de mí mismo. También otra forma de trabajarlo es que lo llevemos a través de la expresión estética, a través del color, ¿sí? Entonces si me veo en el espejo, ¿quién es ese otro que percibo en el espejo? Ese otro negado, ese otro que está oculto, que no quiere mostrarse, que no se permite expresar, que tiene miedo de tener un lugar, o que siente que no tiene lugar para ser visto. Entonces en ese sentido poder también trabajar desde el autorretrato, dibujarse a sí mismo, que si me dibujase como un diablo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería mi género, mi sexualidad, mis colores, mis formas? ¿Qué elementos tendría? ¿Qué animales aparecerían? ¿Sí? Y desde allí poder ver de forma inconsciente qué emerge, ¿sí? No le pongamos tanta cabeza, dejemos simplemente que podamos elaborarnos con nuestros propios animales, con nuestra propia monstruosidad, los propios aspectos extraños de mí mismo, y dejar que se muevan estas imágenes y poder ver también a qué me invitan, cuáles son los movimientos que puedo hacer y que en otra forma pueden estar allí estancados. Como parte del proceso también es compartirles acá el ejercicio creativo que estamos haciendo de poesía. Estos poemas los he venido escribiendo, como les he contado, desde la dinámica que propone Alejandro Jodorowsky, y es si este arcano hablara. ¿Qué es lo que hago básicamente? Contemplo la imagen y escribo como si ese arcano estuviera escribiendo, ¿sí? Y en ese sentido, pues lo que estoy descubriendo básicamente son mis propias imágenes, mis propios sentimientos, mis propias emociones o abstracciones o delirios, ¿sí? Y es muy interesante ver también cómo el proceso creativo, en la medida en que yo imagino que algo habla, pues también estoy viendo cómo una parte de mí comunica y expresa, ¿sí? Lo que puede estar, digamos, representando una imagen tan poderosa, no solo para uno, sino para toda una historia, toda una cantidad de culturas, y que por algo aparecen, ¿no? Lo interesante, por algo aparecen una cultura, una representación de algo, y por acá es muy similar, aunque diferente. Entonces, bueno, por acá les comparto el poema y nos vemos en el próximo capítulo. Soy el extraño en el espejo, lo que no quieres ser, lo que no veo en mí, lo veo en ti. Soy la antorcha que ilumina la oscuridad, la densidad que se expresa, el tabú que se desnuda. Soy la ausencia de moralidad, en mí no hay conciencia civilizatoria, principio o humanidad. No tengo límites, no tengo ley, mi fuego devora la constitución de toda forma.
Soy el chiste en medio de lo sagrado. Soy invencible. Me muevo entre sombras. Existo y no existo. Mi hogar es la naturaleza humana. Juego en medio del dogma y del fanatismo. Soy la trampa a la libertad y la llave en medio de la esclavitud. Soy el fondo del fondo, la caída, el suelo, el muro del lamento y del fracaso. Nadie más que yo ha experimentado lo profundo. Soy la duda que abre todo abismo, la lengua que invoca lo prohibido. Soy el monstruo de lo extraño, el género innombrable, la piel rechazada, el cuerpo equivocado, el que no puede ser nombrado, fusión de todo sabor, la unión caótica de todas las fuerzas sexuales. Soy la hipocresía en medio de la formalidad, el reguero cuando aparece el protocolo. Estoy por fuera del itinerario, no tengo invitación. Soy lo que no soy. Soy ese olor que huele a podrido en medio del perfume del engaño. Soy la carroña que materna la flor. Soy la vanidad en medio de la obsesión perfecta. Asesino de lo efímero, las aguas subterráneas, el temblor frente a Dios. Soy la destrucción de todo el templo. Yo soy quien de rodillas muerde y traiciona. No tengo pudor ni culpa. Soy el delirio del sádico, la perversión del masoquista. Soy el encanto de la mentira, las lágrimas que riegan el maquillaje, el sabor del genital, la violación de lo sagrado, la tentación de las brujas. Erección del olvido, potencia de lo reprimido, bosque, selva y volcán en medio del asfalto. Soy la masturbación del santo, el pánico de la santa, frío del desprecio, vacío y abandono. No tengo bandera ni rezo de paz, no tengo hogar. Desnudo a la Virgen y le quito el manto. Hijo del dolor, la crueldad y la noche. Soy el pedo, el eructo y las ganas de bostezar en medio del espectáculo. Soy el canto incestuoso, creador pornográfico, el payaso del terror, la mano peluda, el animal herido. Sin embargo, y muy a pesar de todo, desde lo más profundo de la caverna, soy el fuego que calienta en medio de las tinieblas. Soy la escalera de obsidiana, liberación de la creatividad, posibilidad de transformación, confrontamiento, impermanencia, instinto natural, ojos de jaguar en medio de la noche. Soy Lucifer, el dios de la luz, quien conoce el terror de lo profundo, quien conoce las paredes del laberinto, conciencia de las garras, chasquido del colmillo, huella y perfume de tierra antigua. Me quedo aquí, uniendo un instante con otro, desenredando el flujo del tiempo, atravesando mi propio infierno, ardiendo en el fuego del amor alquímico, ceniza que se desvanece y cae. Soy el artista invisible, que ve sobre todo lo que no se quiere ver, impensable, impalpable, intocable. Soy el lado oscuro y oculto del artista, fijo, invariable, oscuro y denso. Soy la potencia que hace posible que el fuego se encienda, posibilidad de diamante, el dolor de la perla. Soy lo que no quiere cambiar, lo que se encierra. Yo soy lo que no quiere ser. Yo no soy. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.